La mañana del viernes 19 de diciembre de 2025 empezó como cualquier otra en Sucre, en la ciudad de Sucre, una ciudad de Bolivia. Todo estaba tranquilo, un hombre iba caminando por un camino rural en la zona de Catalla Baja, rumbo a Huata al norte de la ciudad. Era un camino que ya conocía, de tierra con árboles y plantas alrededor. Mucha gente pasaba por ahí todos los días y no tenía nada fuera de lo normal. Hasta que vio algo raro en una parte del lugar. Había una bolsa tirada a un lado, estaba abierta, no parecía basura, y se acercó un poco más. Y se quedó sorprendido. No era un animal ni nada que pareciera un desperdicio, sino que era una parte de un cuerpo humano. Sacó su celular y llamó a la policía. Seguramente estaba nervioso. Les dijo que había encontrado restos humanos metidos en bolsas tirados por la zona. A los pocos minutos llegó la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cuando los policías revisaron el lugar, se dieron cuenta de que no era un caso común. Encontraron 6 partes del cuerpo, cada una dentro de una bolsa distinta. Estaban esparcidas cuesta abajo como si alguien las hubiera tirado desde arriba y se hubieran ido separando al caer. Los investigadores trabajaron con cuidado, aseguraron cada bolsa como evidencia y levantaron los restos siguiendo el procedimiento. Pero hubo algo que les llamó la atención. Los cortes. No parecían hechos de cualquier manera. No estaban mal hechos, al contrario, eran prolijos y bien marcados. Y el rostro estaba intacto, así que podían identificar a la víctima. Ese mismo viernes, los restos fueron llevados a la morgue y los forenses comenzaron de inmediato con el trabajo para saber quién era la joven. Mientras la morgue analizaba los restos y los investigadores daban los primeros pasos, en otra parte de Sucre, una familia estaba buscando a su hija. Llevaban horas sin dormir, ya que desde la noche del jueves, ella estaba desaparecida. Habían recorrido calles, llamado a amigos, preguntado a conocidos, esperaban que apareciera y estuviera bien. Lo que todavía no sabían era que esa búsqueda ya había terminado, que la joven que no volvía a casa estaba en la morgue. Los resultados llegaron en pocas horas. El equipo forense trabajó rápido, no solo porque era importante, sino porque sabían lo que venía después. Iban a tener que darle una noticia devastadora a una familia. El cuerpo encontrado en Catalla Baja era de Virginia Cruz Paniagua, una joven que tenía solo 18 años. Pero este caso no empieza en el lugar donde la encontraron ni en las bolsas. Empieza mucho antes. Esta es la historia de Virginia. No como un expediente ni como un número más, sino como una persona real con una vida que alguien decidió terminar. Virginia Cruz Paniagua nació en el año 2007 en Sucre, Bolivia. Era la hija menor de la familia. Sus padres eran Gonzaga Paniagua Pérez y Ademar Cruz Martínez. Y sus hermanas eran Elizabeth, Joelma y Naira. Desde muy pequeña Virginia demostró ser diferente, no solo por su inteligencia académica que pronto se haría evidente, sino que por su sentido de responsabilidad y su madurez. Era el tipo de niña que entendía desde temprana edad que la vida no le había dado todo fácil, pero que eso no sería excusa para no alcanzar sus sueños. Cuando Virginia tenía apenas 14 años, su vida familiar cambió para siempre. Su padre, Ademar Cruz Martínez, que trabajaba como albañil en la construcción de un edificio en Tarabuco para sostener a la familia, sufrió un accidente. Un día, mientras trabajaba en el 5º piso de un edificio en construcción, Ademar cayó desde esa altura, impactando contra cables de electricidad durante su caída. La muerte fue instantánea, no hubo tiempo para despedirse, ni para unas últimas palabras, dejando atrás a una esposa y sus hijas que dependían de él. La familia obviamente quedó destrozada después de esto. La madre de Virginia se encontró de repente como la única proveedora de sus hijas. Después de la muerte de Ademar, la mamá tomó una decisión. Comenzó un pequeño emprendimiento para sostener a su familia. Empezaría a hacer masitas, que son esos panecitos dulces tradicionales bolivianos que la gente compra en los mercados y en las calles. No era un negocio grande que dejara muchas ganancias, pero era una forma de sobrevivir y mantener a su familia. Gonzaga preparaba las masitas en casa, las horneaba, empacaba y luego salía a venderlas de forma ambulante por las calles de Sucre. Caminaba kilómetros cada día ofreciendo sus productos a quienes quisieran comprarlo. Era un trabajo agotador, pero era lo que tenía que hacer.
Y Virginia, viendo a su madre trabajar tan duro, decidió que ella también trabajaría ayudándola para que su madre no llevara toda la carga sola. Así que Virginia, siendo apenas una adolescente, comenzó a vender masitas también. Pero ella no vendía de forma ambulante como su madre. Ella estableció un puesto fijo en el mercado campesino de Sucre, específicamente en la avenida Hernando Siles, donde cada mañana antes de ir al colegio, Virginia estaba en su puesto. Atendía a los clientes, sonreía, era amable, era responsable, el tipo de adolescente que cumplía con sus obligaciones sin quejarse. La gente que la conocía en el mercado la recuerda con cariño. Era muy simpática, recordaba también los nombres de sus clientes frecuentes, hacía chistes con ellos, haciendo que sus mañanas en el mercado fueran un poco más llevaderas para todos. Virginia asistía a clases durante las tardes en el colegio José Mariano Serrano, mientras que en las mañanas se dedicaba a trabajar vendiendo masitas. Una rutina agotadora que implicaba mucha responsabilidad, que era levantarse temprano, trabajar en el mercado, salir rápido para llegar al colegio, atender en sus clases, hacer la tarea, estudiar y dormir pocas horas para luego al día siguiente volver a hacer este ciclo. Pero Virginia nunca se quejaba, nunca faltaba a sus compromisos o usaba su situación familiar como excusa para no dar lo mejor de sí. Al contrario, parecía que cada obstáculo la hacía más fuerte y más determinada. Pero lo que realmente hacía especial a Virginia no era solo ser trabajadora, aunque eso ya era admirable. Lo que la hacía excepcional era su desempeño académico. Ella mantenía calificaciones sobresalientes, a pesar de tener las responsabilidades que muchos adolescentes de su edad no tenían. Desde la primaria, Virginia siempre había estado en el cuadro de honor de su curso. Siempre había sido una alumna destacada. Pero cuando llegó a tercero de secundaria, se propuso como objetivo ser la mejor alumna de su promoción. No era solo por orgullo personal. Virginia sabía que el gobierno boliviano ofrecía un incentivo de 1,000 bolívares, que serían aproximadamente $144, a los mejores bachilleres del país. Para una familia que vivía de vender masitas, ese dinero era significativo. Era algo que podía ayudar, así que Virginia se propuso a ganarlo. Pero más importante que el dinero era lo que significaría académicamente. Los mejores bachilleres de Bolivia obtenían acceso directo a las universidades públicas. No tenían que presentar exámenes de entrada o que pasar por el proceso selectivo competitivo que miles de estudiantes enfrentan cada año, porque su desempeño académico les garantizaba un cupo. Y eso era lo que realmente quería: asegurar su futuro y el de su familia. Tendría la oportunidad de estudiar en la universidad, de obtener una carrera profesional y una vida mejor que la que sus circunstancias parecían ofrecerle. Así que Virginia estudió con una dedicación que pocos de sus compañeros tenían. Esta capacidad de aprendizaje y dominio de las materias, especialmente de matemáticas, eran tan notables que los profesores le dieron una oportunidad única: impartir clases de nivelación de matemáticas a sus propios compañeros de colegio, y a cambio recibiría una remuneración económica. El 11 de diciembre de 2025 fue la graduación del colegio José Mariano Serrano, una fecha importante para Virginia. Ese día cerraba una etapa y empezaba otra. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de nombrar a los estudiantes destacados, dijeron su nombre: Virginia Cruz Paniagua. Ella pasó al frente, recibió su diploma y el reconocimiento por su rendimiento. Después anunciaron su promedio final: 98 sobre 100, el más alto de su promoción. Cumplió el objetivo que se había propuesto, ser la mejor alumna. Ese promedio le dio el ingreso directo a la Universidad San Francisco Javier. No tuvo que rendir examen, ya que su desempeño hablaba por ella. También recibió el incentivo gubernamental de los 1,000 bolívares, que fue un dinero que iba a servir para cubrir gastos y aliviar un poco a su familia. Y ya tenía dos opciones principales en mente para estudiar. La primera era medicina y la segunda era ingeniería de sistemas. Ambas representaban un futuro prometedor. Pero ella todavía no había tomado una decisión definitiva. Tenía una semana entre su graduación y el comienzo de las clases universitarias para pensarlo. Una semana para considerar qué camino tomar, para imaginar su futuro. Toda su familia estaba orgullosa de ella. Su madre y hermanas, especialmente, con quienes tenía una relación muy buena.
Pasaban gran parte del tiempo juntas, tenían sus alegrías y sus conflictos normales, pero al final del día se querían mucho. Para quienes la conocían, Virginia era una joven normal, alguien sin enemigos, que se llevaba bien con todos prácticamente, que acababa de terminar una etapa importante de su vida y estaba por comenzar otra aún más emocionante, pero la vida tenía otros planes. El sábado 20 de diciembre, un día después de que encontraron el cuerpo, llegaron los resultados de la autopsia. Los médicos forenses hicieron el examen completo y revisaron cada detalle. Lo que encontraron fue claro: la causa de muerte fue asfixia. No fue un accidente. Alguien le había apretado el cuello con la fuerza suficiente para que no pudiera respirar. La presión fue directa y sostenida, y Virginia murió estrangulada. El cerebro mostraba señales de falta de oxígeno. Eso confirma que estuvo sin aire durante un tiempo luchando para respirar mientras alguien la estaba ahorcando. Después revisaron los cortes en el cuerpo. No eran desordenados y, como les dije al inicio, no parecían hechos sin pensar. Eran limpios y eran precisos. Eso llamó la atención de los investigadores. Para cortar de esa manera, hacía falta saber dónde hacerlo, tener una idea clara del cuerpo humano. No cualquiera podría hacerlo así. Pudo haber sido alguien con estudios en áreas de anatomía, pero eso era solo una posibilidad, no una certeza. Mientras evaluaban la evidencia, los investigadores empezaron a armar sus primeras ideas. Todo indicaba que no había sido algo impulsivo. No era un ataque fuera de control. Parecía algo pensado de antemano, algo preparado y hecho con tiempo. Si el crimen había sido planeado, las respuestas no estaban en el lugar donde encontraron el cuerpo. Las respuestas estaban en las personas que se habían cruzado con ella ese jueves 18, en las decisiones que tomó y en los encuentros que tuvo. A partir de ahí, comenzaron a aparecer los primeros nombres. Mientras la noticia de la muerte de Virginia se difundió por Sucre, ese viernes 19 de diciembre, la policía tuvo una tarea clave: hablar con todas las personas que habían estado cerca de ella en sus últimas horas. Cada entrevista podía aportar un dato más para entender qué había pasado. Los investigadores empezaron hablando con la gente que conocía a Virginia, amigas del colegio, compañeros de clase y también los familiares. Querían saber cómo había sido su último día y con quién había estado. Los profesores del colegio José Mariano Serrano también fueron entrevistados. Todos hablaban bien de Virginia. Decían que era una buena alumna, que era responsable y que era trabajadora. No sabían de ninguna persona que tuviera algún tipo de enemistad con ella o con la que ella haya o hubiera tenido algún tipo de discusión. Después hablaron con sus amigas. Sabían que Virginia había estado con algunas de ellas en los días previos, pero ese jueves en particular no tenían muchos datos. Las amigas comentaron que Virginia les había contado que iba a ir al mercado a trabajar, y eso era lo último que recordaban. En el mercado campesino también hubo entrevistas. Los vendedores confirmaron que Virginia había estado en su puesto ese día vendiendo masitas como siempre, pero en algún momento de la tarde se había ido. Y no se había ido sola, sino que estaba con alguien. ¿Pero quién era esta persona? Ahí fue cuando empezaron las dudas. Para los investigadores eso no era suficiente. Necesitaban algo más claro, saber con precisión qué había pasado ese jueves paso a paso. Y para eso necesitaban testigos que pudieran decir exactamente lo que vieron. Algo concreto que pudiera comprobarse. De todas esas charlas empezaron a repetirse algunos nombres. 3 en particular llamaron la atención y pasaron a ser considerados como posibles sospechosos. El primero era el enamorado de Virginia, un joven con el que ella estaba saliendo. Y como en cualquier investigación, era alguien que tenía que ser entrevistado. Cuando hablaron con él fue directo. Dijo que no había estado con Virginia ese jueves y que tenía una coartada. También dijo que desde el primer momento en que la familia empezó a buscarla, él también estuvo ahí ayudando, acompañando y participando en la búsqueda junto a los demás.
Pero esto es algo que también vemos mucho en los casos donde el culpable participa activamente en la búsqueda de la víctima, pero las autoridades seguían investigando su relación con Virginia. Después el novio recordó que ese jueves ella tenía que encontrarse con alguien para hacer unas compras. Pero para el enamorado eso no le pareció extraño, era algo cotidiano. Según él, no había motivo para pensar mal. El novio le dijo a la policía el nombre de esta persona. El segundo nombre que apareció fue el de un posible acosador, alguien que, según algunos comentarios, podría haber molestado a Virginia en algún momento. Pero después de investigarlo mejor, ese nombre fue descartado. No había elementos que lo vincularan con lo ocurrido y la investigación siguió por otro camino. Y el tercer sospechoso surgió a partir de lo que había contado el novio. Era la persona que supuestamente iba a encontrarse con Virginia esa tarde. Y varias personas del mercado dijeron que lo vieron alrededor de las 2 de la tarde con Virginia. La vieron junto a un hombre en una motocicleta que tenía sus características. Sucre no es una ciudad tan grande como para que algo así pasara desapercibido. Hay cámaras en distintos puntos y siempre hay gente mirando. Así que empezaron a moverse rápido. Hicieron llamadas, pidieron acceso a sistemas de cámaras de seguridad, ya que buscaban cualquier registro de una motocicleta con este joven y con Virginia, para así saber en qué horario fueron vistos juntos. Este hombre fue llamado a interrogatorio para saber si era él quien fue visto con Virginia esa tarde, si llegó a verla o si tenía una coartada para esa tarde. Ahí empezaba la parte más técnica de la investigación y también lo que podía dar respuestas concretas al caso. Ahora volvamos al jueves 18 de diciembre, el día que Virginia desapareció. Alrededor de la 1 de la tarde, Virginia estaba trabajando en el mercado campesino. Varias personas la vieron ahí en su puesto. Y también la vieron hablando con un joven en una motocicleta. Después de eso fue cuando nadie más la vio. Nadie volvió a verla. Pasaron las horas y Virginia no regresó a casa. La tarde avanzó, llegó el atardecer y Naira, su hermana, empezó a esperar que Virginia volviera a la casa, como siempre, pero no llegaba. Llegó la noche y la familia seguía esperando. Sabían que Virginia solía volver a una hora razonable. Tenía responsabilidades. Tenía una familia que la esperaba. No era alguien que normalmente se quedara fuera sin avisar. Naira fue una de las primeras en darse cuenta de que algo no estaba bien. Llamó a Virginia en varias ocasiones, pero el teléfono sonaba y nadie respondía. Eso no era normal. Virginia no ignoraba las llamadas y mucho menos de su familia. Entonces Naira hizo lo más lógico. Pensó que tal vez alguien más sabía algo. Llamó al novio de Virginia. Él atendió y le dijo que Virginia le había comentado que ese día iba a encontrarse con alguien después del trabajo para ayudarla con algo, pero que no sabía exactamente dónde. Con el paso de los minutos y sin respuestas, el miedo empezó a crecer. Naira conocía bien a su hermana y sabía que algo no estaba bien. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar eso sola, así que hizo otra llamada y llamó a su novio. Le pidió que él ayudara a buscar a Virginia y él aceptó sin dudarlo. La familia no se quedó esperando. Empezaron a moverse, llamaron a amigos, a conocidos, a cualquiera que pudiera haber visto a Virginia. Salieron a las calles de Sucre, caminaron, buscaron, gritaron su nombre. Y tenemos que decir que era un jueves por la noche y Virginia no estaba en casa. Fueron al mercado campesino, preguntaron a los vendedores y en ese momento las respuestas eran confusas. Algunos decían que se había ido en una moto, otros decían que estaba con un joven. Nadie podía dar una versión clara, pero todos coincidían en algo. Virginia se había ido del mercado esa tarde y no había vuelto. Esa noche no durmieron, pasaron despiertos esperando encontrarla. Cuando se dieron cuenta que no la encontraban, fueron a la comisaría y denunciaron su desaparición. Se registró el caso y se emitió el reporte oficial. Después volvieron a salir, imprimieron fotos de Virginia, pegaron afiches en postes, paredes, también por el mercado, por toda la ciudad prácticamente. Esa noche, para la familia Cruz, se había convertido en la más larga de sus vidas. El principal sospechoso, el cual iba a reunirse con Virginia en la tarde de su desaparición y quien probablemente fue la última persona en verla con vida,
había sido citado por la policía para ser interrogado. Durante este interrogatorio, el hombre entró en contradicciones. Entonces la policía decidió investigar su hogar. Los investigadores pidieron acceso a las cámaras de seguridad a los propietarios de la residencia privada en Villa Armonía, donde este hombre alquilaba una habitación. Querían ver los movimientos de esta persona ese jueves. Esa casa tenía cámaras que grababan quién entraba y quién salía. Gracias a esto pudieron ver que en la fecha del jueves 18 de diciembre, este hombre llegó a su casa con nada más y nada menos que Virginia. Las imágenes eran precisas. A las 13:57 del jueves, Virginia entró primero a la casa, seguida por el joven que la había llevado en su motocicleta. Ambos entraron juntos a la pieza. A las 19:30, el hombre salió de su habitación con una mochila llena. Tomó su moto y se fue de la casa. A las 19:55 retornó con la mochila vacía. Hizo esto varias veces. A las 21:10, el joven salió por última vez de la casa, esta vez cargando una mochila más grande y larga también cargada. Virginia nunca volvió a salir, al menos no viva. Los investigadores tenían grabado en cámara el último momento en que Virginia Cruz Paniagua había sido vista con vida. Y este hombre, quien la acompañaba en el video y quien estaba siendo investigado, era el novio de su hermana, llamado Jorge Joel Solís Leandro. Jorge Joel Solís Leandro tenía 27 años, no era un desconocido para Virginia ni alguien que apareció de repente, sino que todo lo contrario, formaba parte de su entorno familiar, porque él era el novio de Naira, la hermana mayor, y llevaba años yendo a la casa compartiendo comidas, charlas y momentos normales del día a día. Jorge estudiaba enfermería en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, una carrera que le daba un perfil de un joven tranquilo con estudios y una formación. Era un joven con pareja, con planes a futuro, alguien vinculado al cuidado de la salud. Desde afuera, nada hacía pensar que fuera peligroso. Al contrario, parecía una persona común, integrada a la familia y a la rutina diaria. Pero el problema no era solo quién decía ser, sino el lugar que ocupaba en la vida de Virginia. Al ser la pareja de su hermana, tenía libre acceso a la casa. Conocía los horarios, sabía cuándo Virginia trabajaba en el mercado, a qué hora salía y cuándo volvía. Con el tiempo se ganó la confianza de todos. La conocía desde hacía unos 3 años, no era alguien nuevo. En varias ocasiones Jorge la llevaba en moto cuando coincidían en la calle o cerca del mercado. Para cualquiera eso era algo normal. El novio de su hermana que la acercaba a casa o al trabajo. No había señales de alerta o peligro a simple vista. Esa cercanía explica por qué Virginia no dudó en acompañarlo el día que desapareció. Ese día en el mercado, Jorge se acercó a ella y la convenció de subir a la moto sin necesidad de usar la fuerza. No hizo falta presionarla ni amenazarla, sino que usó una excusa creíble. Los relatos del caso indican que el pretexto tenía que ver con Naira. Él le pidió ayuda para algo supuestamente relacionado con su hermana, un favor simple. Al parecer le pidió que lo acompañara para ayudarlo a elegir un regalo para Naira. Y Virginia, que era muy unida a su familia, siempre estaba dispuesta a ayudar y aceptó sin sospechar nada. Para la familia, Jorge era el novio de Naira. Lo recibían en la casa, confiaban en él. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia había algo más oscuro. Desde afuera, Jorge Solís parecía un joven más de Sucre, con una carrera en curso y una vida normal. Pero para los investigadores, cada detalle fue cambiando esa imagen. Lo que empezó como el novio de la hermana terminó convirtiéndose en el centro de una historia marcada por abuso de confianza, manipulación y una violencia que no se vio venir. Con este descubrimiento, con las imágenes captadas en cámara, tenían evidencia clara de que Jorge, el novio de la hermana, tenía algo que ver con la desaparición de Virginia. Los investigadores solicitaron una orden de allanamiento porque no podían simplemente entrar a su habitación sin autorización legal.
pero con las pruebas que mostraban claramente que Virginia había entrado a su cuarto y nunca había salido, la orden fue otorgada rápidamente. Lo que encontraron en esa habitación fue un horror absoluto, algo que dejaba claro que en ese cuarto que alquilaba había ocurrido algo verdaderamente macabro. Primero encontraron una sierra eléctrica, una herramienta específicamente diseñada para cortar, y estaba en su habitación. No había justificación obvia para que un estudiante de enfermería tuviera una sierra eléctrica en su cuarto. Luego estaban los cuchillos, muchos tipos de cuchillos, de diferentes tamaños, como si hubiera seleccionado un arsenal específico de herramientas de corte para un propósito particular. Y estaba el teléfono celular de Virginia, el teléfono donde su hermana mayor llamó en varias ocasiones para hablar con ella durante toda la noche del jueves. También estaban las prendas de ropa, las que Virginia llevaba puestas ese jueves. Cuando los investigadores del Instituto de Investigación Forense, el IDIF, revisaron con más detalle el lugar, encontraron rastros de sangre. Había manchas hemáticas en los zapatos del joven. Más tarde los análisis confirmarían que esa sangre pertenecía a Virginia Cruz Paniagua. Pero había algo más, algo que incluso a los investigadores con experiencia les resultó inquietante. Eso que encontraron dejaba claro que no se trataba solo de un homicidio. En una habitación contigua, la que era de los padres del joven, se hallaron partes del cuerpo que no habían aparecido en Catalla Baja. Eran restos que habían sido guardados y ocultados allí. Encontraron la pelvis y los muslos de Virginia. Los padres de Jorge no se encontraban en el país por motivos de trabajo. También encontraron un contenedor. Dentro había tejidos humanos. Eran tejidos específicos de las áreas íntimas de Virginia, cortados de forma superficial y cubiertos con sal. Todo indicaba que habían sido preservados a propósito y no estaban ahí por un descuido. Parecía que habían sido guardados, conservados como una forma de mantener algo de lo que había hecho. Jorge fue finalmente detenido y puesto a disposición de la justicia como principal responsable del asesinato de Virginia. En este caso hay una pregunta que nunca termina de responderse del todo. Y estamos hablando que no se responde ni en el expediente ni en la sentencia. ¿Qué llevó a Jorge, un estudiante de enfermería de 27 años, a quitarle la vida a su cuñada de 18 años? Las autoridades fueron claras en algo. Jorge nunca explicó de verdad por qué lo hizo. Simplemente admitió lo que había hecho, pero nunca contó qué pasaba por su cabeza. Por eso el motivo no se conoce por lo que él dijo, sino por lo que dejó escrito y por cómo actuó. Uno de los elementos más inquietantes fue una nota escrita a mano encontrada en su habitación. Eran 2 hojas donde Jorge había escrito un plan con horarios y acciones concretas. En ese documento anotó, por ejemplo, que entre las 14:30 y las 15:30 la víctima estaría con vida y que de 15:30 a 16:30 habría relaciones íntimas, por lo que se sospechó que su intención pudo haber sido abusar de Virginia y que luego decidió matarla. Durante la autopsia no se pudo confirmar si ella había sido abusada debido al estado en el que fueron encontradas esas partes de su cuerpo. La nota también incluía instrucciones sobre cómo desmembrar el cuerpo, aplicando conocimiento de anatomía y disección aprendidos durante sus estudios de enfermería. No hablaba de una pelea ni de una relación impulsiva. Detallaba pasos, tiempos y procedimientos. Todo apuntaba a que el crimen no fue algo del momento, sino algo pensado y escrito con anticipación, antes del 18 de diciembre. Distintos análisis del caso hablan de una posible obsesión con Virginia. No existen denuncias previas ni registros públicos de que ella lo hubiera acusado antes, pero el solo hecho de planear un tiempo específico para mantener relaciones íntimas con su cuñada, sumado a lo que hizo después con el cuerpo, refuerza la idea de un deseo desviado, mezclado con una necesidad extrema de control. Lo que llamó la atención de los investigadores. Partes del cuerpo que habían sido conservadas y cubiertas con sal era algo que iba más allá de intentar ocultar un crimen. Para la policía y la fiscalía, indicaba una conducta perturbadora, una forma de seguir interactuando con el cuerpo después de la muerte.
Tampoco parece casual el momento en que ocurrió el crimen. Virginia se había graduado el 11 de diciembre y tenía acceso directo a la universidad. Estaba por comenzar una nueva etapa, con más independencia y menos tiempo en casa. El crimen ocurrió apenas una semana después, el 18 de diciembre. No hay un documento que diga la maté por esto. Pero para algunos analistas, esa coincidencia refuerza la idea de que Jorge pudo haber sentido que ese era el último momento en el que tendría acceso a ella. Con todas las pruebas sobre la mesa, el caso quedó claro bastante rápido. Las cámaras, la sangre, el teléfono, la ropa, las herramientas, también la nota escrita a mano, apuntaban directamente a Jorge Joel. No había forma de negar lo que había pasado. El 21 de diciembre, apenas 3 días después de que se encontraran los restos de Virginia, Jorge y su defensa tomaron una decisión: no ir a juicio. Aceptaron un procedimiento abreviado y admitieron los cargos. Sabían que no tenían cómo defenderse por la cantidad de pruebas, que eran demasiadas, y cualquier intento de negarlo no tenía sentido. En las audiencias, la fiscalía explicó cómo ocurrieron los hechos, basándose en las pruebas y en la autopsia. Según esa reconstrucción, Jorge llevó a Virginia a su habitación usando algún pretexto. Una vez allí, la atacó físicamente. Todo indica que la golpeó para dejarla inconsciente y luego la asfixió, apretándole el cuello hasta que dejó de respirar. Después de matarla, Jorge pasó a la siguiente parte de ese plan. Usó las herramientas que tenía en su habitación, como cuchillos y la sierra eléctrica, y desmembró el cuerpo. Lo hizo con tiempo y cuidado, como alguien que ya había pensado qué hacer. Luego colocó los restos en bolsas, los llevó en su moto durante la noche y los dejó en distintos puntos de Catalla Baja, con la idea de que nunca fueran encontrados y que Virginia simplemente hubiera desaparecido. Pero eso no ocurrió. Las bolsas se rompieron, los restos fueron hallados y el caso salió a la luz. Ese mismo 21 de diciembre del año 2025, la justicia boliviana dictó sentencia. Jorge Joel Solís Leandro fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Es la pena máxima en Bolivia para el delito de feminicidio. Durante la audiencia, la fiscalía presentó las pruebas que cerraron el caso, dejando en claro que se trató de un feminicidio. Un crimen contra una mujer marcado por una obsesión y el abuso de poder. La sentencia quedó firme, no hay apelaciones ni instancias pendientes. Jorge pasará 3 décadas en prisión por el crimen hacia Virginia. La familia de Virginia enfrenta una pérdida imposible de reparar. Su madre perdió a su hija, una joven que acababa de terminar el colegio con honores y estaba por empezar una nueva etapa. Y su hermana mayor tuvo que enfrentar una verdad devastadora. El hombre con el que compartía su vida fue quien mató a su propia hermana. El caso sacudió a toda la ciudad de Sucre porque no fue un desconocido. Fue alguien cercano, alguien que parecía normal y alguien en quien confiaban. Esto nos deja con una duda. ¿Cuántas veces el peligro no viene de afuera, sino de adentro? Virginia Cruz Paniagua no fue solo una víctima, fue una joven con proyectos, trabajadora, querida por su familia, con toda una vida por delante. Y su historia quedó como un recordatorio, uno bastante duro, de que la violencia muchas veces se esconde en los lugares más cercanos. La condena no devuelve su vida ni borra el dolor de su familia, pero deja algo claro. Lo que se hizo fue un crimen. Virginia tenía derecho a vivir, su vida valía y su muerte no quedó impune. Hasta aquí el caso del día de hoy, pero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.